buenas noches para todos, para todas. Katy, bienvenida, Kevin, Ferney, Alba y bueno, todas las personas que se están sumando en este momento a esta transmisión, bienvenidos. Qué bueno verlos por acá. Bueno, ahora Lucía, bueno, tantas personas, amigos, colegas y personas que de alguna manera nos hemos conocido en algún espacio formativo o nos hemos conocido en el mundo académico o quizás a través de las redes sociales, pero que ya hacemos parte de la comunidad, de esta comunidad que se llama Charlas de Cuarentena, que desarrollamos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche y todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Así que les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar acá, por haber aceptado la invitación. Les cuento para las personas que llegan por primera vez, las coloco en contexto. Este es un espacio que lo diseñamos justo en el momento en que inició la cuarentena y lo hemos desarrollado con el único propósito de ser un puente, de mantener un espacio abierto de conversación de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Es decir, no tiene ningún otro fin, ni académico, ni se trata de dictar conferencias o teorías. Eso se lo dejamos al mundo académico. Aquí estamos simplemente para que hagamos una conversación y esa conversación, para que sea rica y nutrida, pues la hacemos entre todas las personas que estamos acá. Así que bienvenidas todas las opiniones, bienvenidas todas las inquietudes, preguntas, pero también hay preguntas que no tienen respuestas, o sea que solo nos invitan a la reflexión. Es decir que es un espacio que de alguna manera lo que busca es ser apoyo, contención, lo hemos llamado primeros auxilios emocionales, porque también es un espacio para salirnos del día a día, del acelere, de toda esta locura que estamos viviendo hoy en el mundo y que nos invita también como a salirnos un poquito de toda esa información abrumadora que recibimos a diario, no solo en el trabajo, sino en nuestra familia y todo lo que está pasando a raíz de esta pandemia. Así que bueno, este es un espacio que ya hemos sostenido durante más de 120 días y bueno, nos honra el saber que ustedes han hecho parte de este espacio y que de alguna manera pues han contribuido a que lo mantengamos. Aquí veo personas, amigos, colegas, personas de distintos lugares del país, de diferentes instituciones, del SENA, de Pastoral Social, así que se pueden presentar, nos podemos saludar, me dicen de qué ciudad se conectan, algunos los reconozco, otros no tanto, pero lo importante es, ahí vamos a tener el chat a través del cual nos podemos saludar. Buenas noches, Katy, y a través del cual nos podemos comunicar. Esta transmisión se está haciendo en simultánea por Facebook Live y por Instagram Live, así que bienvenidos todos, y me pueden compartir desde dónde se conectan, desde qué lugar, a qué institución pertenecen. Veo a Beatriz Cobo del Centro de la Construcción del SENA en Cali. Bueno, ahora Lucía, creo que se está conectando, no sé, desde algún lugar de Nariño, de Pastoral Social. Katy, buenas noches desde Bogotá. Así que bueno, ahí nos vamos conectando a esta transmisión que la vamos a llevar a cabo hasta las 8 de la noche para que seamos y honremos la puntualidad tanto de inicio como de finalización y podamos seguir con las demás actividades laborales, familiares, académicas que tengamos. Liz Romero, un abrazo desde Bogotá. Qué bueno que nos estemos viendo, porque en medio de todo este acuartelamiento, en cuarentenamiento, aislamiento, como lo queramos llamar, pues nos hemos encontrado con los amigos a través de estas plataformas digitales y pues ha sido como el espacio para volvernos a encontrar con personas
que hacía mucho no nos veíamos y bueno, sí, efectivamente, Aura Lucía desde el Carmen, San Lorenzo, Nariño, un abrazo, Aura, para ti y bueno, a todas las personas que se están conectando. Para quienes no me conocen, pues mi nombre es Daniel Aristizábal. Yo, pues de alguna manera, he venido en una misión y desarrollando un propósito de vida que es acompañar personas, equipos y organizaciones en procesos de transformación y cambio, tanto para sus vidas personales y también para el desarrollo de habilidades a nivel de equipos y de organizaciones. Y pues me dedico a no solo a acompañar personas, sino de alguna manera a apoyarlos en el logro de sus objetivos y metas personales, laborales y profesionales. A esta misión ya me dedico hace unos bastantes años, no les digo cuántos para no delatarme. Además, soy profesor universitario en algunas maestrías, especializaciones y programas de educación continua en algunas universidades del país. También me dedico al coaching de profesión y de vocación. Hago coaching ejecutivo, coaching de equipos, coaching de vida. Así que bienvenidos todos a este encuentro. Y bueno, también soy padre de familia, tengo una hermosa hija y bueno, me encantan los espacios en donde aprendo, los espacios donde puedo aportar. Así que este espacio lo abrimos, es un espacio para todos, así que bienvenida a sus comentarios. Y la única manera de saber que no estoy solo es que ustedes estén activos conmigo en la conversación a medida que vamos avanzando para saber que estamos aquí. Bueno, Kevin, un abrazo desde Cali, estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente. Bienvenido, Kevin. Bueno, Héctor, vecino, un abrazo. Qué gusto. Héctor, un saludo especial. Y bueno, se siguen conectando personas. Y bueno, les decía que ya llevamos alrededor de 120 días en este proceso y obviamente hemos tocado diferentes temáticas, conversaciones que han surgido de las mismas personas que de alguna manera me proponen que toquemos algún tema en particular. Y justo ayer estaba trabajando con un equipo de líderes, 160 líderes de la dirección regional del SENA del Valle del Cauca. Aquí hay varias personas a quienes les doy un abrazo y un saludo. Y estábamos hablando un poco sobre el liderazgo del futuro, el liderazgo 4.0 en esta era de la revolución digital. Y hoy hemos querido como profundizar y de alguna manera como seguir conversando sobre esa misma temática y de alguna manera lo que hemos trabajado en estos días de cuarentena es cuáles son esas competencias esenciales para liderarnos durante la pandemia y post-COVID-19. Y quizás esto todavía no está terminado de escribir. Estamos viviendo uno de los episodios más inéditos en la historia de la humanidad, un episodio histórico que no lo teníamos previsto, que de alguna manera nos toma en un momento de nuestras vidas en las que empezamos el año, el 2020, con una serie de proyectos, de expectativas, de iniciativas, de metas y objetivos, pero que bueno, las cosas fueron cambiando y tomando otro curso a raíz de esta situación de la pandemia y que nos ha implicado desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades que no teníamos o que quizás ya teníamos, pero que nos ha obligado, nos ha acelerado el proceso de aprendizaje de las mismas. Así que hoy la invitación que te quiero hacer es a que conversemos sobre esos retos, esos desafíos, los aprendizajes y oportunidades que tenemos para liderarnos a nosotros mismos en estos entornos de alta turbulencia que estamos viviendo. Estos entornos que ya se conocen popularmente como entornos VICA o VUCA en inglés. VICA con V, volátiles,
inciertos, complejos y ambiguos. Y de alguna manera, pues para nadie es un secreto que este mundo cada vez se mueve a unas velocidades vertiginosas y que los cambios son una constante. Es decir, creo que esa frase que se acuñó hace muchos años, que lo único constante es el cambio, es una frase también filosófica de Heráclito, uno de los filósofos de la antigua Grecia, que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río y que todo es un devenir, que no hay nada constante, nada estático y que todo de alguna manera se mueve. Y esto lo veníamos trabajando y de alguna manera leíamos la importancia del cambio y leía a un filósofo americano que se llama Jim Rohn, un orador, motivador que decía que para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Y bueno, leíamos literatura acerca del cambio, pero una cosa es leer acerca del cambio y otra cosa es cómo prepararnos cuando el cambio nos llegó. Es decir, el cambio a veces nos sorprende, como nos sorprendió ahorita con la pandemia. Es decir, a muchos, yo diría que a todos, países, economías, organizaciones, personas, familias, nos tomó por sorpresa este cambio. Y quizás no veníamos equipados con todas las herramientas, con todas las competencias que necesitamos para movernos en estos entornos de alta turbulencia, de alta incertidumbre, y esto nos ha obligado a hacer un aprendizaje acelerado en 120 días. Es decir, que quizás lo que se tenía previsto, y lo conversábamos ayer con la gente del SENA en el espacio que tuvimos, es que lo que le iba a tomar a la humanidad 10 años entre el 2020 y el 2030, nos tocó hacerlo en 120 días, es decir, reinventar las universidades, los colegios, las organizaciones, es decir, el mundo del trabajo, la forma en que nos comunicamos, la forma en que consumimos, etcétera. O sea, nos cambió el mundo. Y una cosa es cuando los cambios suceden y se dan de manera incremental, es decir, graduales, porque uno puede planificar los cambios. Le dan a uno como la perspectiva de que yo puedo hacer planeación a corto, mediano, largo plazo, formular mis objetivos. Eso es una manera de generar cambios y se llaman cambios incrementales o innovaciones incrementales, porque de alguna manera yo los voy desarrollando y voy mejorando lo que estoy haciendo. Pero otra cosa son los cambios disruptivos, los cambios que se dan de un momento a otro y que nos ponen en una disyuntiva de qué hacer. Así que me preguntaba para esta conversación sobre, bueno, Daniel, ¿cuáles son esas competencias que son y van a ser esenciales para liderarnos durante el COVID, que no sabemos cuánto va a durar? Hay personas que dicen que hasta diciembre, otros que hasta el 2021, otros que dicen que 3 años. Todos de alguna manera especulamos porque estamos moviéndonos en entornos turbulentos de alta incertidumbre y no hay certezas. Es decir, ningún país, la ciencia no tiene respuestas, ni siquiera la vacuna, ni siquiera tenemos respuestas a la economía. Así que, de alguna manera, lo que estamos mirando es cómo nos vamos a adaptar a estas nuevas dinámicas de aprendizaje. Y, bueno, me dicen si se está escuchando bien los que están por Zoom. Me dicen cómo se está escuchando, el audio, el video. Creo que en Facebook estamos bien. Acá, bueno, aquí chequeo, aquí está bien en Zoom, pero cualquier cosa me lo hacen saber si se está escuchando bien. Y de alguna manera estábamos revisando cuáles son esas competencias que necesitamos hoy para liderarnos en torno a estos entornos VICA, valga la redundancia. Y hablamos de 5 competencias sobre las que vamos a conversar hoy. Y la reflexión es cómo estamos desarrollando esas 5 competencias. Así que las vamos a ir desarrollando una a una y de alguna manera ustedes me van compartiendo cómo las están desarrollando. Yo también les voy a compartir cómo estoy viviendo cada una de esas competencias,
pero son esenciales. Es decir, ninguna de esas 5 competencias se puede descartar porque todas hacen parte del desarrollo de esas nuevas habilidades que quizás ya veníamos, repito, desarrollando gradual, paulatinamente, pero que en este momento de pandemia, pues se aceleraron, porque todo se aceleró. Y las voy a enumerar las 5 y luego vamos a hacer un desarrollo de cada una. La primera competencia para liderarnos en estos tiempos, en estos entornos VICA, en estos entornos de COVID-19 y post-COVID-19, la primera se llama adaptabilidad. Y hablamos de que es una competencia de supervivencia, es decir, la adaptabilidad es una competencia que surge en momentos de amenaza, en momentos en que hay una situación de reto, de desafío, como lo que estamos viviendo actualmente, y desarrollamos esa competencia. Cuando estamos en entornos estables, en entornos de alguna manera de cambios previsibles y predecibles, pues la adaptabilidad no es una competencia que necesitemos estar desarrollando. Pero para este momento de la humanidad, la adaptabilidad es una competencia que vamos a estar afinando, que vamos a estar desarrollando y que vamos a estar mejorando a lo largo del tiempo. Quizás es una competencia que de aquí en adelante cada vez la vamos a necesitar más, fortalecer, mejorar, porque una competencia es algo que yo puedo, como cualquier competencia, como hablar un idioma, tocar un instrumento, adaptarnos, es algo que yo puedo estar desarrollando. Así que nos tocó, de alguna manera, con la pandemia, seguir desarrollando esta competencia. Bueno, aquí me saluda Jackie Castañeda, un abrazo. Entonces, la segunda competencia de la que vamos a conversar hoy se llama justamente competencias conversacionales. Y vamos a hablar sobre por qué es importante aprender hoy no a hablar, sino a conversar. Y a conversar a nivel global y a hacer conversaciones y redes y tejidos conversacionales que nos permitan desarrollar nuevos conocimientos y aprendizajes. Así que ya llevamos 2, adaptabilidad y competencias conversacionales. La tercera competencia, que hace parte de otro paquete de subcompetencias, se llama fortaleza emocional. Y hoy realmente estamos asistiendo a uno de los momentos más inéditos y dolorosos en la historia de la humanidad. Ya habíamos pasado por otros momentos de guerras, momentos también de epidemias, pero este históricamente va a pasar a la historia como uno de los momentos más dolorosos, pues por el daño que ha causado tan letal en la humanidad, en términos de muertes, de pérdidas humanas, en términos de lo que significa la amenaza de un virus. Y esto ha implicado desarrollar unas competencias que, si bien nos habían hablado de ellas y nos habían dicho que era importante las competencias de la inteligencia emocional, pues nosotros seguíamos trabajando en nuestras competencias técnicas, en lo que sabíamos hacer, pero realmente hoy nos encontramos frente a muchos desafíos emocionales. Personas que me llaman, me escriben, que acompaño en procesos de coaching y me dicen: Daniel, me están desbordando las emociones, necesito un acompañamiento, necesito saber cómo regular las emociones, porque confluye todo en mi casa: teletrabajo, acompañamiento a mis hijos en sus actividades académicas, mi relación de pareja, el aislamiento social, el no tener a mis hijos, a mi familia. Así que esto también ha traído una hiperactividad emocional y mental que, de alguna manera, si no estamos preparados y equipados con estas competencias, pues esto también puede generar una serie de dificultades para operar en este mundo VICA. La cuarta, paquete de competencias, porque estos son como grupos de competencias o categorías, se llaman la capacidad de aprendizaje y cambio, capacidad de aprendizaje y cambio. Y quizás esta competencia, todas son importantes, pero el aprendizaje es lo que nos va a asegurar mantenernos surfeando en entornos de alta turbulencia. Es decir, el aprendizaje para toda la vida va a ser lo que nos va a asegurar que no nos quedemos obsoletos, porque ya de alguna manera
el aprendizaje de esta nueva realidad nos va a implicar nuevos desarrollos, no solo de conocimientos, sino de experiencia, de cómo vivir en este nuevo mundo, en esta nueva realidad post-COVID-19. Y el quinto paquete de competencias para hablar de liderazgo 4.0 se llaman las competencias digitales. Y esas competencias digitales pues surgen y las veníamos trabajando antes del COVID y sabíamos que ya habíamos entrado en la cuarta revolución industrial de la era digital y ya veíamos cómo toda esta megatendencia se venía, pero no nos imaginamos que en 120 días o algo más la transformación digital se hubiera acelerado exponencialmente. Vemos cómo, por ejemplo, una plataforma como Zoom pasó de 10, 20 millones de usuarios a 200 millones de usuarios, cómo en 120 días nos hemos conectado a través de múltiples plataformas digitales y nos hemos hiperconectado a nivel global. Es decir, que esta pandemia no hubiera sido igual si la hubiéramos vivido en otro mundo, en la tercera o en la segunda o en la primera revolución industrial de las que hemos hablado en charlas anteriores. Así que esas 5 competencias es las que vamos a desarrollar en estos minutos y las vamos a conversar. Ustedes me van compartiendo cómo las están desarrollando, qué están aprendiendo de cada una de ellas y yo también les comparto cómo las estoy viviendo. Porque de alguna manera, lo primero que quisiera poner en contexto es, pero ¿qué es actuar en competencia? Es decir, ¿cómo sabe uno que está actuando competentemente? Y las personas actuamos en forma competente en algún dominio específico y en un contexto determinado, ¿sí? Cuando desarrollamos habilidades, no solamente destrezas, sino también saberes y también saber actuar. Así que la competencia existe únicamente si se manifiesta en la práctica. Y esto significa que no se trata solo de saber. Nos dimos cuenta que en esta pandemia no es suficiente con saber. Ni siquiera la ciencia hoy sabe, ¿sí?, con certeza qué va a pasar post-COVID-19. Así que todos hemos sido retados en el mundo del conocimiento. Es decir, no es suficiente con que tú tengas un pregrado, un posgrado, una maestría, porque de alguna manera hoy el mundo ya no se comporta con las mismas variables del conocimiento del siglo XX, que era un siglo y un entorno predecible. Hoy estamos asistiendo a entornos caóticos que se comportan de manera exponencial y que de alguna manera los conocimientos hoy que tenemos y las capacidades no nos alcanzan para poder sortearnos y sortear este entorno complejo. Y decía Alfred Uitegir que la inteligencia es la capacidad de aprender rápidamente. Competencia es la capacidad de actuar con sabiduría sobre la base de lo aprendido. Creíamos que el aprendizaje era acumulación de conocimiento, que era tener expertise en un conocimiento y que era tener acumulación de saberes, pero nos dimos cuenta que no es suficiente, que una persona puede saber mucho, pero que en este momento, en medio de la pandemia, puede estar bloqueado emocionalmente. Así que nos dimos cuenta que una competencia es como son 3 dimensiones, o una competencia tiene 3 desarrollos, es tripartita, entre el saber, es decir, mi formación, mi conocimiento, en un dominio, en un saber, en una disciplina, pero no solamente el saber. Yo puedo saber de administración, puedo saber de liderazgo, puedo haber tomado cursos, pero eso no me garantiza per se el que yo pueda tener dominio en un campo o en una disciplina. Para eso, además del saber, voy a requerir del saber hacer, que son esas habilidades, destrezas y la práctica en un arte, en una disciplina o en un campo del conocimiento. Y sí que hemos practicado en estos 120 días las competencias, porque de alguna manera de nada nos sirve que seamos muy inteligentes o tengamos un coeficiente intelectual muy alto si no sabemos autogestionarnos en medio de esta incertidumbre.
Por eso esta frase me hizo mucho sentido. Inteligencia es la capacidad de aprender rápidamente. Competencia es la capacidad de actuar con sabiduría sobre la base de lo aprendido. Así que tú puedes ser inteligente, pero no competente. Y esto es bien importante lo que estamos hablando. Y el saber actuar ya consiste en realizar y aplicar el saber hacer, es decir, esa práctica, en un ámbito y en un contexto, en unas circunstancias determinadas. Y el contexto actual, el contexto de la pandemia, nos implica saber actuar en esta nueva realidad. Es decir, puede ser que tuviera el saber, puede ser que yo tuviera habilidades en alguna dominio o disciplina, pero ya en este contexto, ¿cómo me comporto? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo hago mi trabajo? Entonces ahora me toca teletrabajar. Ahora, ¿cómo voy a adaptar y adoptar esas nuevas habilidades a este nuevo entorno de alta incertidumbre? Entonces es muy importante tener esos tres criterios: el saber hacer y el saber actuar. Y bajo este contexto podemos conversar hoy sobre nuestro nivel de dominio actual en estas 5 competencias esenciales para liderarnos durante y post-COVID-19. Es decir, y las voy a citar de nuevo, pero voy a profundizar en cada una para que me compartan cuál ha sido su experiencia, no solo en el aprendizaje teórico, sino cómo estamos desarrollando la competencia en la práctica, en un contexto específico que se llama COVID o pandemia. Entonces, la primera se llama adaptabilidad. Y quizás si definimos la adaptabilidad, pues es la capacidad que tenemos los seres humanos de modificar conductas, actitudes y hábitos y ser flexibles para adaptarnos a distintos contextos, situaciones, entornos y personas de forma rápida y versátil. Entonces, digamos que uno diría, bueno, ya tengo la definición, ya tengo el saber, pero lo importante no es solo el saber, sino el saber hacer de la competencia. Entonces, me puse a operacionalizar la competencia, como cuando lo hago con las empresas, pero aplicado a mi liderazgo personal. E identifiqué 3 grandes conductas, ¿sí? O comportamientos que están asociados a esa competencia. Y dije, bueno, voy a mirar y voy a evaluar qué tan adaptativo soy yo en estos entornos VICA. ¿Qué tan adaptativos he sido yo en esta pandemia? Y las 3 conductas, quiero que las escribas ahí o las tengas presente. La primera es la capacidad que tengo de modificar mis objetivos y acciones para responder a los cambios. Es decir, iniciamos el 2020 con una planeación, unos objetivos, unas metas, pero en el camino esto nos implica reformular objetivos. Y aquí implica también la capacidad de modificarlos de una manera rápida. Y la segunda conducta asociada a esta competencia de adaptabilidad es decidir de forma rápida y hacer en función de la nueva situación. Creo que estas pandemias no dan tiempo para uno pensar mucho en términos de futuro, sino de actuar hoy, porque a veces el miedo nos puede movilizar o nos puede paralizar. Todos de alguna manera hemos pasado por una montaña rusa de emociones y estamos viviendo una serie de emociones que las podemos capitalizar a nuestro haber, es decir, que las podemos volver parte, pero eso implica movernos, actuar y no dejar que las emociones nos sobrepasen. Esto es bien importante. Y la tercera conducta asociada a esa competencia de adaptabilidad se llama ser flexible para ver diferentes opciones y elegir la que más le convenga en este momento. Es decir, que la flexibilidad es, bueno, ok, ya se nos vino esto, vamos a convivir con esto meses, no sabemos si años, no sabemos porque hay una total incertidumbre. En esto no hay respuestas ni certezas ni de la Organización Mundial de la Salud, ni de los sistemas económicos, ni de los pensadores, ni de los científicos. Estamos aprendiendo sobre la marcha porque esto constituye un nuevo contexto y una nueva realidad que no está escrita, que no habían modelos
que pudieran explicar esta nueva realidad. Ni modelos económicos, ni filosóficos, ni sociales, que nos pudieran decir cómo actuar en medio de una pandemia. Así que lo que hice fue calificar de 0 a 5 cómo me estoy moviendo yo en esa competencia de adaptabilidad. 0 es no me estoy adaptando, es decir, me está costando adaptar, no estoy adaptativo, me resisto a esta situación. 1 es un nivel muy bajo de adaptabilidad. 2, en algo me he adaptado en estos 120 días. 3, me estoy adaptando a los cambios. 4, ya se me está convirtiendo la adaptabilidad en una nueva skill, es decir, estoy desarrollando, adaptarme a que cada día voy surfeando la ola en entornos de alta turbulencia. Y 5, ya tengo la competencia instalada. Así que te invito a que me compartas de 0 a 5 en cuánto está tu competencia de adaptabilidad. Porque la adaptabilidad la vamos a tener que desarrollar, no solamente adaptabilidad a los cambios, sino a la adaptabilidad a la incertidumbre, adaptabilidad a la velocidad con que se están dando los cambios, a la agilidad y a la flexibilidad. Así que es muy importante saber hoy en qué nivel de desarrollo. Kevin dice, tengo esa competencia en 4 sobre 5. Kevin, vas muy bien. Es decir, quiere decir que estás adaptado y que te estás moviendo en este entorno. Esto es bien importante, esta competencia, porque la hemos desarrollado es en la práctica, no en la teoría. Nosotros antes del COVID teníamos la teoría de la adaptabilidad, pero ahora esta misma situación nos ha obligado a ser más adaptativos. Así que estar permanentemente retando nuestros supuestos, paradigmas y modelos mentales es una forma de ser adaptativos. 3, dice Aura Lucía. Es decir, no nos quedemos con lo que aprendimos en el pasado, no nos quedemos con lo que desarrollamos porque eso nos funcionó para otro momento, pero no nos asegura el éxito en el futuro. Así que la adaptabilidad es mantenernos en movimiento, desafiando el status quo. Eso es lo que para mí es estar en adaptabilidad, es decir, no quedarnos como con las certezas del pasado, sino estar evolucionando permanentemente y salirnos constantemente de nuestra zona de confort. Y cuando hablamos, siempre hablábamos de la zona de confort, pero de alguna manera la zona de confort es lo que conocemos. La zona de confort es lo que nos permite movernos en el mundo que conocemos, en el trabajo, en los saberes que dominamos, pero cuando el mundo nos cambia, pues nos mueven el piso y nos sacan de la zona de confort. ¿Y a dónde nos envían? A la zona de pánico, que la zona de pánico es la que no nos deja mover de la zona de confort, porque la zona de pánico es lo desconocido, es la incertidumbre. Y por eso yo digo que yo venía en zona de confort, pero ahora que me lanzan, el mundo nos lanzó, estamos abocados, ya no, o sea, no hay opción y nos envían. Pero lo interesante de la zona de pánico es que de pánico no tenía mucho. Fue pánico los primeros días. Después se convirtió en zona mágica. Y la zona mágica es una zona potencial para adaptarnos a una nueva realidad. Y ahí cito una frase que se le acuña a Albert Einstein, que es: locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Y creo que tiene todo el sentido hoy. Creo que hoy no podemos entrar ni en la locura ni en la esquizofrenia de seguir haciendo lo mismo con los mismos parámetros, patrones que nos enseñaron, porque hoy las dinámicas son exponenciales, cambian. Digamos que no hay un punto de referencia. Por eso me encanta esa frase de Gary Hamel, es uno de estos pensadores modernos del management, que dice que estamos viviendo en un mundo donde el futuro es cada vez menos una mera extrapolación del pasado. Así que los modelos del pasado nos sirvieron como referentes para diseñar el futuro, pero en otro contexto, en otra realidad, cuando el mundo se comportaba de forma lineal. Pero cuando estamos en entornos realmente tan volátiles, quizás en cuanto a seres humanos no es mucha la experiencia que tengamos con los cambios exponenciales. Estamos viviendo en un mundo
en donde realmente cada vez los cambios son más acelerados. Y lo interesante de esto es salirnos de ese círculo vicioso, de la zona de confort, y estarnos moviendo de la zona de confort a la zona de pánico, y de la zona de pánico o mágica a la zona de aprendizaje. Creo que en estos 120 días nos hemos estado moviendo de la zona de pánico o mágica a la zona de aprendizaje. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué zona te encuentras hoy? ¿En cuál de esas tres zonas? ¿Zona de confort, zona de pánico o zona de aprendizaje? Porque esto es un bucle que se repite. Es decir, no está mal volver a entrar a la zona de confort siempre y cuando te estés retando a nuevos modelos, a nuevas formas de reinventarte, rediseñarte, porque el mundo cada vez se mueve a velocidades vertiginosas. Así que importantísimo que te preguntes en cuál de esas zonas estás hoy. Bueno, Edwin dice, estoy en zona de aprendizaje. Creo que la mayoría estamos aprendiendo de una nueva realidad, ¿cierto? Durante el COVID y seguramente post-COVID, zona de aprendizaje, dice ahora Lucía. Y bueno, vamos con la siguiente competencia, que es otro paquete de competencias y se llama las competencias conversacionales. Y uno diría, bueno, Daniel, ¿y por qué es importante hoy aprender a conversar? Es que las conversaciones o la capacidad de conversar es la capacidad que tenemos nosotros para conversar en forma constructiva, en una danza entre el escuchar y el hablar y el escuchar, pero que estas conversaciones que estamos teniendo hoy a nivel global, pues nos generen reflexiones, ¿sí? Diálogos y conversaciones constructivas que nos lleven a generar nuevos aprendizajes. Hoy el mundo está conversando y hablamos de que liderar hoy es conversar. Estamos teniendo conversaciones sobre todo el tema sanitario que está dejando la pandemia hoy en el mundo, la crisis a la que estamos asistiendo en todos los sistemas de salud del planeta, tanto en países de primer mundo como países emergentes. Pero también hay una conversación paralela que se está dando sobre los modelos económicos y qué va a pasar con la economía en los próximos meses, en el próximo año, y cómo vamos a reactivar la economía mundial, que entró en desaceleración, en depresión y en recesión. Es decir, casi que paró el mundo. Pero también hay conversaciones que se están dando paralelas, todo el tema racial, todo el tema social. Los científicos también están teniendo conversaciones sobre el tema de la vacuna y lo importante es estar en esas conversaciones. Es decir, lo central no es acceder a la información y ser espectadores pasivos a través de las redes sociales o de los medios tradicionales de comunicación, sino acceder a las conversaciones. Por eso valoro que estemos acá en esta conversación y la única manera de estar conversando es que estemos interactuando entre todos y estemos construyendo nuevo conocimiento y participar en estas conversaciones de manera activa. Son estas nuevas conversaciones las que nos van a permitir desarrollar nuevas capacidades como líderes, conocer las necesidades que tienen nuestros clientes, nuestras organizaciones y ser parte activa del cambio. Es decir, hoy el mundo necesita que nosotros seamos ciudadanos y protagonistas en las conversaciones. Y creo que las plataformas digitales nos han brindado la posibilidad, las redes sociales, de poder tener conversación. Pero para uno conversar en forma constructiva, de esa gran competencia se derivan 5 subcompetencias. Y es que para uno hablar en forma efectiva, debe desarrollar 5 subcompetencias. 1, hablar con poder, pero no el poder que te da ni el cargo ni la expertise del conocimiento, sino el poder que te da la convicción, el poder que te da el decir, mire, soy genuino en lo que estoy, pero también me siento vulnerable, no me las sé todas, pero de alguna manera quiero aportar en esta conversación, o sea, una conversación inclusiva. Pero también conversar efectivamente implica escuchar en profundidad, escuchar a mi interlocutor, al otro, es decir, escucharlo con empatía,
Creo que eso es una habilidad importantísima que debemos desarrollar. Lo tercero es entrar en sintonía. Ustedes ven que hay redes donde la gente confronta, pero confronta de una manera destructiva, descalificando al otro. Y lo que debemos crear es espacios constructivos, espacios generativos, espacios que nos posibiliten salir de esta encrucijada en la que se encuentra y nos encontramos hoy como humanidad. Lo cuarto es conversar en forma constructiva, ¿sí? Ya lo decía, y también indagar con maestría, preguntar, ser curiosos, y definitivamente hoy la pregunta que te quiero hacer es, ¿dónde estás teniendo conversaciones tú hoy? ¿Con quiénes estás conversando? ¿Sí? Por ejemplo, pregúntate si realizas comentarios en foros, en webinars, si estás participando activamente en blogs, si lees habitualmente blogs, si escuchas podcasts, si subes videos a YouTube, porque hoy las conversaciones se volcaron a las plataformas digitales. Es decir, hoy el mundo de la cuarta revolución industrial se está dando en conversaciones que se dan en tiempo real. Es decir, esta es una de millones de conversaciones que hoy el mundo está teniendo. Así que lo importante de esta segunda, ya vimos la adaptabilidad, la segunda son las competencias conversacionales y la tercera tiene que ver con competencias emocionales, de la fortaleza emocional. Y vamos a hablar de la definición de la competencia, pero cómo estoy desarrollando yo la competencia en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Y es la fortaleza emocional, es la capacidad para conocernos, gestionarnos, controlarnos y redireccionar nuestros impulsos de forma efectiva. Es decir, hoy más que nunca necesitamos tener una conversación, una inteligencia emocional muy, muy fuerte, porque las emociones son pulsiones que nos llevan a actuar y que pueden ser fugaces o perdurables. Es decir, una emoción puede ser algo fugaz de un momento o se me puede convertir en un estado de ánimo. Hay personas que en esta pandemia han entrado en estados depresivos, hay personas que han quedado bloqueados emocionalmente porque estaban sobrecargados y no habían desarrollado esta competencia. Hay personas que son más fuertes, más resilientes, es decir, tienen más fortaleza y fuerza para sobreponerse a las adversidades, pero hay personas que no. Entonces, esto es muy importante porque estamos frente a una serie de estímulos agradables, desagradables, pero las emociones siempre están liberando energía y están condicionando al cuerpo para que se adapte a determinadas circunstancias y a determinados contextos. Es decir, si lo miramos de manera neurofisiológica, la emoción es una respuesta fisiológica a un estímulo que produce en el cuerpo cambios. Es decir, nosotros estamos sometidos a un estímulo muy fuerte, a una amenaza que es el COVID, y estamos generando en el cuerpo reacciones químicas, reacciones neurológicas y hormonales para que nos pueden generar o movimiento, porque emoción viene de motion, movimiento, o parálisis. Así que es muy importante saber cómo está esa fortaleza emocional y te califiques de 0 a 5. ¿Cómo estás hoy? Es decir, la emocionalidad tuya hoy, tu estado de ánimo te está permitiendo crear, adaptarte, moverte, o por el contrario, estos estados emocionales te están de alguna manera sobrecogiendo y necesitas acompañamiento. Esto es bien importante porque nuestra emocionalidad condiciona nuestra efectividad al menos en 3 dimensiones que quiero referir. Uno, en la disposición para la acción. Es decir, las emociones nos predisponen a actuar o de alguna manera nos paralizan. 2, en el condicionamiento del comportamiento futuro, y es cómo me estoy moviendo yo en un entorno de incertidumbre, pero estoy gestionando mis emociones. Porque las emociones, decíamos en otras charlas, no son ni buenas ni malas, todas las emociones son necesarias. El miedo, la ansiedad, si tú las sabes canalizar, son emociones
que te permiten moverte, mantener esa adrenalina, mantenerte activo, atento, pero te estás moviendo. Pero también te puedes deprimir, puedes entrar en estados de ansiedad generalizada que te pueden llevar a un trastorno. Y ahí ya la intervención no es coaching ni acompañamiento, sino terapia, otro tipo de asistencia. Entonces es muy importante hoy qué tipo de neurotransmisores, de hormonas estás liberando. Porque tú puedes liberar dopamina a través del ejercicio, a través de mantenerte activo, y la dopamina genera estados de alegría, estados de felicidad, la serotonina también, y la serotonina también se genera cuando tú tienes actividad, pero además de eso comes bien. Entonces las dopamina, la serotonina y todas estas neurotransmisores ayudan a que te mantengas activo en tus emociones. Entonces es fundamental cómo está hoy tu fortaleza emocional de 0 a 5. Califícate ahí cómo estás en esa competencia. 0, estoy desbordado, no logro manejar las emociones ni controlarlas. He tenido muchas tensiones, confrontaciones en el trabajo, en mi vida personal. 1, realmente no tengo inteligencia emocional, tengo mucha... soy, digamos, analfabeta emocionalmente porque no logro controlar las emociones. 2, estoy aprendiendo a controlarlas. 3, ya estoy desarrollando esas competencias de la inteligencia emocional, que son 5 entre otras. La primera se llama autoconciencia, que es la capacidad de conocer mis emociones, mis fortalezas y estados de ánimo. La otra es la autorregulación, que es la capacidad de redireccionar impulsos y de controlarlos. La tercera se llama empatía, y es esa capacidad de comprender y ayudar al otro. La cuarta es la motivación, y es cómo en medio de todo esto yo me mantengo activo, me automotivo, me empodero y gestiono. Y quinta, habilidades sociales. Si tuvieras que calificarte de 0 a 5, hoy, ¿cómo está tu fortaleza emocional? Bien importante. Ahora entremos ya, porque nos quedan 10 minutos para terminar, en el cuarto grupo de competencias para liderarnos en estos entornos de alta turbulencia durante y post-COVID-19. Y se llama capacidad de aprendizaje y cambio. Y quizás la competencia que nos va a permitir mantenernos activos y vigentes y no caer en la obsolescencia se llama el aprendizaje. Y hay una frase de Eric Hoffer que me hace mucho sentido en este momento, y dice que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje construirán el futuro, mientras que los que crean que ya saben todo se encontrarán bien equipados para un mundo que dejó de existir. Así que el peligro y la amenaza más latente es que creamos que con lo que teníamos de equipamiento de aprendizaje nos es suficiente para el mundo que sigue. Vamos a necesitar estar desarrollando estas nuevas competencias, nuevas habilidades, adquirir nuevas herramientas que nos permitan movernos. Porque hay dos fuerzas que funcionan de manera paralela para generar cambio. Es decir, para que se dé cambio debe estar el aprendizaje y con el aprendizaje la acción. Porque el aprendizaje es lo que me permite a mí desarrollar nuevas habilidades y la acción es lo que me permite moverme. Y creo que hoy el mundo nos está retando a no quedarnos estáticos, a no quedarnos desactualizados. Y cuando digo desactualizados no solo es en conocimiento, sino en nuevas competencias, en nuevas habilidades para este nuevo mundo, para esta nueva realidad que nos está implicando desarrollar flexibilidad, agilidad, adaptabilidad y una serie de competencias que han sido, esta pandemia ha sido como el laboratorio perfecto, es decir, estar 120 días en este espacio de laboratorio nos ha permitido irlas desarrollando, ni siquiera de manera teórica, sino en la práctica todos los días. Así que el aprendizaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para desarrollar y adquirir nuevas competencias, saberes, capacidades y comportamientos que nos permitan mantenernos vigentes
en entornos cambiantes. Y es muy importante ahí tener en cuenta la escalera del aprendizaje, los 4 niveles que se dan en el aprendizaje de cualquier habilidad. Uno puede ser, el primer nivel es el de incompetencia inconsciente. Es cuando yo no sé que no sé. Hay muchas cosas que en lo personal yo no sé que no sé. O sea, estoy inconsciente y no sé de robótica, ni de nanotecnología, ni de blockchain. De muchas cosas estoy en incompetencia inconsciente. Pero la incompetencia inconsciente yo la puedo volver una incompetencia consciente. Es decir, yo puedo ser curioso y decir, voy a aprender de nanotecnología, voy a aprender de Internet de las cosas, voy a aprender de robótica, voy a aprender algo nuevo, porque eso me permite moverme en esas nuevas disciplinas del conocimiento que se han desarrollado a partir de esta 4ª revolución industrial. Entonces, cuando yo ya me muevo de la escalera del 1 y doy el paso y subo el peldaño al 2, ya puedo declarar que ya sé que no sé. Es decir, ya sé que no sé de nanotecnología, de Internet de las cosas, pero el no saber, pero ya ser consciente, me muestra a mí humilde, vulnerable y en modo aprendiz. Es decir, no sé, me declaro ignorante, pero estoy dispuesto a aprender. Y creo que el aprendizaje es lo que nos va a permitir mantenernos vigentes en estos entornos VICA, en estos entornos volátiles. Y ahí es donde empieza el aprendizaje de la incompetencia consciente a la competencia consciente. Entre el escalón 2 y el 3 sucede el aprendizaje porque es cuando yo digo, bueno, voy a aprender y me meto a un curso, desarrollo una nueva práctica, me meto a un webinar, desarrollo, no sé, una nueva habilidad y empiezo a aprender algo. Y al inicio del aprendizaje lo hago de manera torpe, lo hago no muy bien porque no tengo la habilidad, me debo perfeccionar como hablar un idioma, un instrumento o cualquier competencia que vayas a desarrollar. Pero luego de la competencia consciente, que es cuando estás aprendiendo, llegas a un nivel que se llama competencia inconsciente, que es cuando ya desarrollas ese nuevo dominio y ya lo haces de manera automática, ya es natural porque lo has adquirido, hablar en público o has desarrollado ese dominio de artes gráficas o de alguna herramienta digital que has aprendido, ya has aprendido a dominar el Instagram, todo lo que estamos aprendiendo. Es increíble cómo en estos 120 días hemos desarrollado unas habilidades increíbles para cocinar, para conectarnos con plataformas digitales, para teletrabajar. Así que el aprendizaje nos va a asegurar que nos mantengamos vigentes durante toda la vida. Y bueno, para finalizar, porque, bueno, aquí la pregunta es, de acuerdo a lo que tú estás hoy desarrollando en la escalera del aprendizaje, de acuerdo a tu disciplina, ¿en qué nivel estás? ¿Sí? Si estás aprendiendo algo nuevo o quieres aprender algo nuevo, ¿en cuál de esos 4 niveles te encuentras hoy? Y la quinta competencia en estos entornos VICA se llaman las competencias digitales. Y esto era algo que en lo personal yo venía como antes del pre-COVID, como procrastinando, es decir, postergando y aplazando el meterme en este mundo digital de lleno, porque veía que la presencialidad era mi paradigma, es decir, era la forma en que yo movía en la presencialidad y realmente lo virtual no era, creo que, la fortaleza de muchos, pero hoy hemos visto cómo la virtualidad ha ganado tanto terreno en tan corto tiempo y nos ha obligado sí o sí a desarrollar esas nuevas competencias digitales, que como líderes nos implica aprender nuevas herramientas de la economía y de la industria 4.0. Sabemos que estamos en este momento comenzando la 4ª revolución industrial, que realmente comenzó a partir del 2016 con la declaración del señor Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, que obviamente habló de que el mundo había entrado en un nuevo paradigma, y es cuando empezamos a ver todas estas nuevas
disciplinas del conocimiento, herramientas, Big Data, Data Center, Internet de las Cosas, todos estos temas de inteligencia artificial. Y bueno, decimos nosotros, bueno, ¿y eso a nosotros cómo nos afecta? ¿Esto será solo para empresas de tecnología? No, es que esto llegó para quedarse y es que el mundo físico se está integrando con el mundo digital y el mundo digital con el mundo físico en un bucle en donde todo se va a convertir en data y esa data en análisis y todos ahora estamos interconectados. Hay una hiperconectividad y de alguna manera todos estamos en bases de datos, en sistemas de información que nos arrojan una cantidad de información para tomar decisiones de compra, decisiones que tenemos que tomar, de qué estudiar. Mejor dicho, casi que estamos perfilados porque está toda la data en estas plataformas digitales. Casi que tenemos un perfil y podemos estudiar por demanda ya las competencias que necesitamos desarrollar para el futuro. Así que esto nos está obligando, esta pandemia aceleró la cuarta revolución industrial y todo este tema digital de una manera sin precedentes. Así como nos llegó la pandemia, también la transformación digital se aceleró de una manera exponencial. Hoy, ¿quién no está metido en plataformas Zoom? Nuestros abuelos, de alguna manera para comunicarse con los nietos, para hacer reuniones familiares, pues ya saben entrar a Zoom. Hace 90 días, 100 días, habían 10, 20 millones de usuarios en Zoom, hoy son 200 millones y esto sigue creciendo. No nos imaginamos el mundo y no nos hubiéramos imaginado esta pandemia si nos hubiera cogido en la tercera o en la segunda revolución industrial. Las cosas llegan y bueno, afortunadamente a través de estas plataformas digitales podemos comprar, podemos hacer transacciones, podemos relacionarnos. Sabemos que obviamente la virtual, nosotros no veníamos acostumbrados ni instalados con este paradigma ni del teletrabajo, ni del trabajo remoto, pero esto es una megatendencia que llegó para quedarse. Así que esto no es solamente coyuntural de la pandemia, sino que esto ya viene como muchas tendencias, como el emprendimiento es una megatendencia, hay muchas megatendencias. Y una tiene que ver con todo el tema digital. Así que vamos a ser ciudadanos digitales, vamos a estar operando en ecosistemas digitales, vamos a estar en una sociedad 4.0 que nos va a implicar unos nuevos valores, una nueva ética y que esto de alguna manera nos trae grandes retos y desafíos como humanidad. Así que no olvides hacerte una autoevaluación de estas 5 competencias, ¿sí? No las olvides: adaptabilidad, competencias conversacionales, fortaleza emocional, capacidad de aprendizaje y cambio y competencias digitales. Esto es lo que te va a permitir hoy, durante el COVID y post-COVID, mantenerte vigente y mantenerte moviéndote en estos entornos de incertidumbre. Así que bueno, espero que sigamos en estas charlas. Estas charlas las vamos a seguir desarrollando todos los miércoles y los sábados de 7 a 8 de la noche. También los quiero invitar a unos cursos de liderazgo que estamos haciendo desde el mes de mayo, abril, que empezó la pandemia, y venimos haciendo unos cursos, 2 cursos. Uno se llama Liderazgo con Propósito, que lo hacemos los sábados, van a ser 4 sábados. Es un ciclo de talleres para reafirmar tu propósito de vida, tu misión, rediseñar tu plan estratégico personal. Ya llevamos 3 grupos, iniciamos el 4, ha sido un éxito, de 10 a 12, 4 sábados para que le saques ahí tiempo. Y en la tarde, en simultánea, tenemos un curso de liderazgo 4.0 para que profundicemos en estas habilidades de este nuevo liderazgo post-COVID-19. Va a ser, también vamos a trabajar habilidades blandas y bueno, están invitados. Las fechas para que las reserves son julio 18, julio 25 y agosto 8. Así que súper invitados. Les voy a mandar a las personas que asistieron a esta charla un artículo de Gary Hamel que se llama El liderazgo del futuro. Así que va a estar en sus correos electrónicos. Si no tengo su correo, por favor, por WhatsApp, escríbame. En las redes sociales, en Facebook, estoy como Daniel Eduardo Aristizábal Arboleda.
en Instagram como daniel.a.coach o me pueden escribir a mi WhatsApp y con mucho gusto les envío material de apoyo para que sigamos acompañándonos en este proceso de crecimiento, tanto de nuestro liderazgo personal como del liderazgo de otros. Así que les deseo una feliz noche, no les quiero quitar más tiempo de sus actividades familiares, de sus actividades laborales, y bueno, sigámonos cuidando, creo que no podemos bajar la guardia, esto va para largo, parece ser, así que sigamos con todas las medidas de protección, de bioseguridad, y bueno, como siempre aquí, colegas, amigos, estudiantes, personas que quiero, aprecio, admiro mucho, un abrazo a todos. No los puedo nombrar porque no terminaría, pero gratitud con cada uno de ustedes, porque de alguna manera este espacio existe porque estamos cada uno de nosotros aportando y estamos nutriéndonos en estas conversaciones. Así que espero que se hayan llevado algo. Me gustaría saber qué se llevan de esta noche, qué les hizo sentido, a qué los retó y a qué los desafió y cómo salen de este espacio. Así que, bueno, gracias a todos por estar acá. Feliz noche, díganme cómo se van. Un aporte muy sustancial. Muchas gracias, dice Edwin. Muchas gracias, bastante interesante. Importante estas charlas. Kevin, un abrazo. Bueno, feliz noche, Patricia. Bueno, a todos, excelente los cursos. Dice Jackie, muy recomendados. Jackie los tomó. Así que también los invito a los cursos. Muchas gracias. Con un inmenso alimento para mi vida, dice Ana Lucía. Alba, un abrazo. Muchas gracias también a todos los que han participado. Y bueno, nos vemos el próximo sábado, 7 de la noche, en una nueva charla de cuarentena. Feliz noche y un abrazo para todos. Gracias, feliz noche, gracias a todos, Ferney, Alba, a todos, Beatriz, Edwin. Feliz noche, muchas gracias, excelente, muchas gracias. Gracias, feliz noche, Ferney, Héctor, todos, Edwin, un abrazo, Grecia, Diego, Beatriz, Aura, y nos vemos el sábado 7 de la noche. Muy feliz noche, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, Héctor, un abrazo, feliz noche para todos.